La comparación entre auditoría financiera y auditoría operativa. En ese marco, entonces, empezamos viendo el propósito. El propósito de la auditoría financiera es dictaminar sobre la razonabilidad de la información presentada en los estados financieros. Y el propósito de la auditoría operativa es determinar el grado de efectividad, economía y eficiencia de las operaciones. No importa que sea reiterativo, pero lo importante es que pregunten, participen. Eso hemos reiterado varias veces y lo vamos a seguir diciendo. Andrés está tomando nota, el ayudante, de los que participan para que al fin del periodo tengan una ponderación adicional a su nota que acumulen en el transcurso de todo el periodo. Sujeto, dice. En la auditoría financiera, profesional independiente de la entidad. Básicamente los contadores públicos autorizados. En cambio, en la auditoría operativa, el sujeto son profesionales en relación de dependencia. El auditor interno de la entidad, pero independiente de las actividades auditadas. También dice que pueden ser profesionales independientes a la entidad en calidad de consultores, o sea, las empresas de auditoría externa en calidad de consultores. Profesionales independientes a la entidad en calidad de consultores. O sea, las empresas de auditoría que vienen como consultores. Objeto. ¿Sobre qué trabajan los auditores externos? Sobre los estados financieros de la organización y los registros contables. ¿Sobre qué trabajan los auditores operativos? Sobre la gestión de la organización, referente básicamente a las operaciones, las funciones, las actividades, las transacciones, etc. Pregunta. Licenciado, disculpe una pregunta. Dime. ¿Cuál sería la diferencia aquí entre operaciones y funciones en el objeto de la auditoría operativa? Las operaciones son, ejemplo, el proceso de comprar, vender, es una operación. Y las funciones son quién cumple esas tareas de comprar, vender. O sea, las funciones inherentes a los funcionarios que desarrollan la actividad. Entonces, puedes hacer una auditoría operativa del proceso compras-ventas, puede ser una auditoría operativa del personal que en qué medida está cumpliendo las funciones en los procesos de compra y venta. Es las actividades, las funciones. Y las operaciones derivan en actividades, en transacciones, incluso podemos aumentar ahí en lo que significa acá, ¿no? Tarea. Tareas específicas con mayúscula. Entonces puedes hacer auditoría operativa de operaciones, de funciones, de actividades específicas, de transacciones, de tareas. Una aclaración acá, transacciones se realizan a diario en la organización y no siempre son lo que han aprendido ustedes, transacciones contables, no. Hay otros tipos de transacciones también. Por ejemplo, la entrega de mercadería de almacén es una transacción. Le entregan la mercadería al beneficiario y él firma una nota de recepción. Es una transacción que no tiene que ver nada en la parte contable, ¿no? Posteriormente se vinculará. Alcance. La auditoría financiera dice que está limitado a la auditoría financiera, estamos viendo, ¿no? Entonces, la auditoría financiera está limitada, corregiremos eso,
a los estados financieros y controles internos contables desde un punto de vista retrospectivo. O sea, se preocupa del pasado, de la historia, averigua de qué ha muerto el paciente. Es retrospectivo porque se preocupa del pasado, ya hemos dicho. En cambio, la auditoría operativa, su alcance es ilimitado. Puede cubrir todas las operaciones o actividades que realiza la organización desde un punto de vista prospectivo. Es la diferencia. Acá es retrospectivo y acá es prospectivo. Y con el ejemplo se preocupa, dice, del presente y el futuro. Averigua cómo salvar al paciente. No averigua de qué se ha muerto. O sea, la auditoría financiera te cuenta de qué ha muerto el paciente. La auditoría operativa te dice cómo vamos a curar al paciente. Cómo se preocupa del presente y así podemos, no sé, de la proyección al futuro. Eso es de pregunta. Una pregunta con prospectiva o con retrospectiva. Naranjas verdes siempre, ya, seguimos. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado? Quería preguntar sobre, pero sería necesario también recurrir de lo más para el análisis o conocimiento al retrospectivo. Se está haciendo una auditoría operativa, licenciado. ¿Sería necesario qué dices? Recurrir para el análisis, supongamos, siempre comparamos un historial, supongamos, de un paciente, ¿no? Y de la misma manera en la auditoría operativa, licenciado. Ya, no, o sea, está bien lo que dices. Lo que estás diciendo es que en la auditoría operativa que tiene una perspectiva hacia el futuro, en la proyección, también, pero debía considerarse la información histórica, correcto. Está bien lo que dices, ¿sí? Porque no podemos empezar pues de cero. Tenemos que, si estamos viendo, por decir, cómo mejorar nuestras ventas, necesariamente tenemos que ir a ver la información histórica, cómo han sido las ventas los meses pasados, los años pasados. Claro que hay vínculos, ¿no? Y vale la pena complementar tu pregunta diciendo que cuidado, piensen que hay una barrera inseparable entre lo que es la auditoría financiera contable y la auditoría interna operativa. No, en realidad en la práctica se complementan, ¿no? Muchas veces la auditoría financiera va a recurrir a la auditoría operativa y la auditoría operativa a la auditoría financiera. En otras palabras, los documentos con los que trabaja la auditoría financiera, si bien están orientados en la auditoría operativa al futuro, al revés, en la auditoría operativa podemos ver los informes y documentos históricos. No podemos partir de cero, difícil, complicado en la auditoría operativa. Pero sí se presentan los casos, ¿no? Ejemplo, yo vi en trabajo dirigido de un estudiante que defendió para titularizarse, estaba haciendo una auditoría operativa de lo que significa la eficacia y eficiencia del trato a las personas en sus problemas en la Defensoría del Pueblo. Y no había nada de antecedentes porque es una institución nueva y recién está en proceso de implementar toda su visión, su misión, sus objetivos. Entonces no había de cero, han empezado a hacer la auditoría, pero no es ningún obstáculo, ¿no? Para poder evaluar qué está pasando ahora y cómo podemos mejorar en el futuro. Está bien tu pregunta. Y hemos dicho perspectiva porque se preocupa del futuro. Ahora dice, medición. La auditoría financiera, en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados, además pueden aumentar en base a las NIAs, a las NIF primero, a las NIAs y a las NAC.
En cambio, la auditoría operativa, en base a los principios de administración que no tienen el carácter de ser generalmente aceptados y elementos del proceso administrativo. Ya, preguntas de la medición. Está relacionado con el método. La auditoría financiera como método. Licenciado, Sí, una dime. consulta. Grover Hasso, en la auditoría operativa, ¿por qué no es necesario que sean generalmente aceptados en la medición? Que no tienen más bien el carácter de Ser ser generalmente generalmente aceptados. aceptados. ¿Por No, qué, la idea es licenciado? sencilla. Más allá, un momento, olvídense de que estamos hablando de auditoría financiera, auditoría operativa. En general, en el área contable financiera, los principios de contabilidad son aceptados. En cambio, en la área administrativa, los principios de administración no son siempre generalmente aceptados. ¿Qué quiere decir eso? Que en la contabilidad, en la auditoría financiera, en cualquier tipo de empresa o organización, son los mismos principios de contabilidad. En cambio, en administración no siempre se aplican los mismos principios en la exactitud o en la relación igualitaria en todas las empresas. Me explico mejor. Cada organización, incluso dos bancos, un banco interpreta de una manera los principios de administración y el otro banco lo interpreta de otra manera. En cambio, en el área contable hay una sola interpretación de los principios de contabilidad. A eso se refiere. Quería preguntar a alguien más. Una señorita. Licenciado, Dime. licenciado, estos principios de administración, ¿estaría haciendo referencia a los 14 principios de Henry Fayol, cierto, Lice? Sí, sí, Ah, ya, correcto. Lice, muchas gracias. Pero que no son siempre generalmente aceptados, ¿no? Incluso, para que un poco tengan la idea más clara, cuando hablamos del proceso administrativo, hablamos de lo que significa la planificación, la organización, dirección, ejecución y control. Pero eso es un criterio, si no me equivoco, es de Terry. Otros tienen 5 componentes del proceso, otros 6. Entonces, como ven, no es generalmente aceptado todos los principios que manejan en administración. El método es lo mismo que el anterior he dicho, no lo mismo, similar, porque en auditoría financiera utilizamos las normas de auditoría NAGA, NIAS, NAG, netamente contable financiero. Y en la auditoría operativa, las normas para ejercicio internacional de la auditoría interna, las NIPAI, las normas de auditoría operativa determinadas en las auditorías, normas de auditoría gubernamental, o sea, en resumen, las NAG y las normas de auditoría operativa. Entonces hay un vínculo entre la medición y el método, pero si quieren consultar, háganlo. Usuarios. ¿Quién usa el trabajo principalmente de los auditores externos? Dice son usuarios externos, como ser accionistas, gobiernos, bancos, entidades de crédito e inversionistas. Ocasionalmente también pueden haber usuarios internos, como son la alta dirección, o sea, la gerencia y los niveles operativos. En cambio, la auditoría operativa es al revés. Los principales usuarios son internos, o sea, la alta dirección, o sea, la gerencia general y los niveles operativos. Pero también pueden usar externamente los accionistas, el gobierno, la comunidad, cuando se trata de una entidad del sector público. Aquí creo que van a preguntar varias cosas sobre los usuarios. ¿Quién va a defender el curso? Licenciado Jessica Paravicini, una consulta. Para la auditoría operativa, ¿en qué casos los accionistas y el gobierno, y en tanto a la comunidad,
o sea, desde el punto de vista externo, ¿cuándo requerirían una auditoría operativa? En realidad, cuando requieren el informe, no una auditoría, el informe. Estamos hablando en ambos casos de los informes que emiten. Entonces, lo que estás preguntando no es cuándo requieren una auditoría operativa, sino cuándo pueden tener acceso al informe de la auditoría operativa, ¿sí? Porque en la auditoría contable financiera, el informe básicamente, aquí generalizando, está dirigido a el directorio y la gerencia general, pero como usuarios externos pueden tener acceso los accionistas, el gobierno si es entidad gubernamental, los bancos sujetas a la fiscalización de ASFI, entidades de crédito e inversionistas, ¿sí? En cambio, en el trabajo de la auditoría operativa, el trabajo está orientado fundamentalmente al directorio y a gerente de la organización. Pero aquí, yendo a tu pregunta, también circunstancialmente pueden haber otros usuarios. Ejemplo, el gobierno a través de la Contraloría General del Estado no puede pide, es obligatorio enviar una copia de los informes de auditoría operativa a la Contraloría. Y puede también pedir, en lo que significa los informes, no puede, pide obligatoriamente la ASFI a todas las entidades financieras que manden los informes de la auditoría interna operativa. Igual la APS, igual todas las entidades de control y fiscalización. Obligatorio. Estos son usuarios externos, pero los informes no están dirigidos a ellos, sino los informes de operativa, de auditoría operativa, están dirigidos al directorio de la gerencia general. Pero pueden tener acceso a todas estas personas. ¿Qué más? ¿Quiénes la ejecutan? Dice. La auditoría financiera, auditores, contadores públicos, con personal de apoyo de la misma profesión y ocasionalmente otros profesionales. En cambio, la auditoría operativa lo realizan auditores, contadores públicos con participación de profesionales de otras disciplinas, como ser administrador, ingeniero, etc. Por tanto, la auditoría operativa es un trabajo multidisciplinario. Y aquí yo creo que van a preguntar algunas cosas. Hay muchas cosas por preguntar. ¿Quién va a defender al curso? Contenido del informe. El informe de los auditores financieros contables dice su contenido está exclusivamente relacionado con la información de las operaciones financieras y contables. En cambio, el informe del auditor operativo, su contenido está relacionado con cualquier aspecto de importancia de toda la administración o de todas las operaciones de la organización. Pregunta. Naranjas verdes. Objetivo de la evaluación de control interno, dice, ¿no? El objetivo de la evaluación de control interno. Quería subirle. En la auditoría financiera contable es determinar la confiabilidad de los controles internos que van a determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría financiera aplicables. Lo que hemos dicho que es la NAU. Ya saben, ¿qué es la NAU? La NAU se refiere a la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría aplicables. En cambio, en la auditoría operativa, la evaluación de los controles internos es para determinar las áreas débiles o críticas más importantes para orientar hacia ellas todos los esfuerzos de auditoría operacional. Dice, en la auditoría operativa es una aclaración ya,
la evaluación de los controles internos para determinar lo que ya hemos leído, áreas débiles, críticas, desviaciones, en resumen, áreas de riesgo. Y en auditoría operativa se denomina hallazgos de auditoría operativa, o sea, hallazgos de auditoría operativa. Eso es. Preguntas, consultas. ¿Quién va a consultar? Yo tenía un gráfico, una gráfica donde está operativa B. No hay. Tal vez está acá. No está, lo he debido borrar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Se ve la página en blanco? Sí, licenciado. Ya, entonces acá vamos a poner auditoría en su cuaderno ustedes, ¿no? En la auditoría externa. La evaluación de los controles internos es para determinar la confiabilidad de la información financiera en los estados financieros. Es eso, ¿no? Es la palabra clave para determinar la confiabilidad. Se supone que esto, lo que estoy diciendo, saben, dominan. Además que a su vez va a determinar la NAO, ¿no? O sea, va a determinar el alcance la oportunidad. Primero, acá vamos, en vez de alcance vamos a poner la naturaleza. La naturaleza. Es que para que esté la NAO, ¿no? La naturaleza, ahora recién el alcance. Este es alcance.
y la oportunidad. Eso, ¿no? O sea, la NAU que hemos dicho, ¿no? Que nunca en su vida profesional tienen que olvidarse de la NAU, la naturaleza y el alcance y la oportunidad de qué, de los, un poco más, los procedimientos de auditoría. Eso no quería que se va. De auditoría. La NAU. Entonces, para que entiendan mejor, le ponemos una flecha y ahí sería. Ahí está. Entonces, la evaluación en la auditoría externa, la evaluación de los controles internos es para determinar la confiabilidad de la información financiera insertada, ¿no? En los estados financieros, que a su vez va a determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos. Mejor no aumentaré, de los procedimientos de auditoría. Preguntas de esta parte, que teóricamente saben, dominan, porque ya han vencido auditoría financiera o algunos pocos están llevando sesión. En cambio, en la auditoría interna operativa, en cambio, en la auditoría interna operativa, voy a pintar de verde y van a decir, sí, voy a copiar eso. Y ahora sí, van a poner otro color. En la auditoría interna operativa, la evaluación de los controles internos es para determinar eso. Es para determinar áreas críticas, débiles, desviaciones, irregularidades, en resumen, áreas de riesgo.
Eso sería, ¿no? Áreas de riesgo. Denominadas, en resumen, áreas de riesgo. Seguimos. En auditoría operativa, dice denominada hallazgos de auditoría operativa. O sea, son los hallazgos de auditoría operativa. Entonces, en la materia vamos a trabajar con hallazgos de auditoría operativa, pero ya saben de dónde viene todo eso. Entonces, conclusión. En lo que significa, aquí vamos a poner, la auditoría externa se evalúa los controles internos para determinar la confiabilidad de la información de los estados financieros, que a su vez nos determina la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría que vamos a aplicar. En cambio, en la auditoría interna operativa, la evaluación de los controles internos para determinar áreas, ahí sería, ¿no? Críticas débiles, desviaciones, irregularidades, en resumen, áreas de riesgo. Y en auditoría operativa, denominadas hallazgos de auditoría operativa. Los hallazgos de la auditoría operativa. Pregunta. Tal vez complementando, muchos profesionales y algunos docentes confunden, pero, que la evaluación de los controles internos en la auditoría operativa es la auditoría operativa. No. Es un medio para hacer la auditoría operativa. Es un medio que nos ayuda. Es un instrumento que nos ayuda a determinar áreas críticas, débiles, desviaciones, irregularidades. Pero no es en sí la auditoría operativa. ¿Por qué digo esto? Porque he visto varios trabajos dirigidos de estudiantes de la carrera para titularizarse, como ustedes. Muchos de ustedes van a hacer también trabajos dirigidos. Y dice, auditoría operativa de los ingresos de tal empresa. Y empiezan a desarrollar, dicen, y en la evaluación de los controles internos, o sea, empiezan a desarrollar como control interno sería sinónimo de auditoría operativa. Y no es. El control interno en la auditoría operativa es un instrumento que nos facilita, nos permite identificar las áreas críticas de la organización. Pregunta. Una vergüenza, aquí debían preguntarme tantas cosas. Ya han vencido la auditoría financiera contable. Ya seguimos entonces. No han preguntado nada. La historia de la auditoría financiera es larga, ya más de 2 siglos. En cambio, la historia de la auditoría operativa es reciente. Por eso aún se encuentra en una etapa de formulación teórica, de experimentación y de desarrollo. Orientación. Dice la orientación de la auditoría financiera está dirigida a la evaluación de los sistemas financieros de custodia y cumplimiento. Y en la auditoría operativa, el trabajo está orientado a la evaluación de los componentes financieros
administrativos de custodia, incumplimiento, pero lo más importante, de eficacia, economía y eficiencia. Preguntas de la orientación. Precisión. La auditoría contable financiera, la precisión está en referencia a la información expresada generalmente en valores absolutos. Ejemplo, en el balance dice bancos, 10.000 bolivianos. En cambio, en la auditoría operativa, referente a la información expresada generalmente en valores relativos. O sea, la eficiencia de los procesos de venta es del 60% en valores relativos. Pregunta. Política de auditoría, dice. En la auditoría financiera el examen es completo, ya que para fines de dictamen considera los estados financieros tomados en conjunto. En cambio, en la auditoría operativa el examen es selectivo, ya hemos visto. Acá sí va selectivo porque, no, en el cuadrito anterior era, que escoge áreas críticas, débiles, desviaciones, etc. Porque los recursos de auditoría se aplican solo a funciones, actividades, unidades, etcétera, tipificadas como críticas o débiles. Programa de auditoría. En la auditoría financiera contable se preparan una sola vez para todo el proceso de auditoría. En cambio, en la auditoría operativa se preparan progresivamente para cada fase de la auditoría. Requerimiento. La auditoría financiera contable generalmente, y ahora con más razón, se hace en base a la ley. O sea, la ley obliga, por decir, a la GRACO, grandes contribuyentes, bancos, que tienen que hacer una auditoría financiera contable con una empresa de auditoría. Pero también en estas empresas lo puede requerir el gerente, a solicitud de la administración, dice, de la organización, el gerente o el directorio, independientemente de lo que diga la ley, el directorio puede decir, queremos una auditoría financiera para saber cuál es nuestra situación real y no solo creerle al gerente que todo nos dice está lindo, está bello. Queremos una opinión imparcial de un auditor externo, eso dice, ¿no? En cambio, la auditoría operativa se hace a solicitud de la administración, o sea, del gerente general, o en base al plan operativo anual o al POA de la unidad de auditoría interna. En las entidades públicas o entidades controladas por la superintendencia por exigencia de la norma legal. Preguntas del requerimiento. Naranjas verdes. Licenciado, Dime. yo tengo una consulta con respecto a los programa de auditoría. En la auditoría operativa, cuando nos dice preparados progresivamente, ¿a qué hace referencia, licenciado? ¿Cada cuánto tiempo se prepararía o solamente a un requerimiento? O sea, partimos del criterio de que lo que conocen en la auditoría financiera contable, una vez que se ha definido que se va a hacer una auditoría financiera en una empresa determinada, se elabora el programa de trabajo y eso es hasta que termine la auditoría. En cambio, en la auditoría operativa, como ya hemos visto inicialmente en forma genérica, al inicio del trabajo, primera fase que se llama examen preliminar, para el examen preliminar elaboramos un programa de trabajo. Una vez concluido el trabajo del examen preliminar, en base a los resultados, preparamos otro programa de trabajo para la segunda fase, que es el examen de áreas críticas. Así. Básicamente las dos fases bien importantes con programas de trabajo distintos. Uno depende del otro, obviamente, ¿no? Pero en auditoría contable financiera es un solo programa para todo el proceso de la auditoría. ¿Has comprendido, verdad? Sí, Y si licenciado, no, gracias. seguí preguntando. ¿Alguien más quería preguntar a una señorita, otra señorita? ¿O eras vos? No sé. Ya, Era yo, seguimos. licenciado. Ya, está bien. Capacidad profesional del auditor.
Se requiere una alta capacidad del profesional, una capacidad profesional individual de poner más del contador público. Público autorizado. Ya está. En cambio, en la auditoría operativa se requiere capacidad de un conjunto de profesionales. ¿Sí? Ahí lo podemos aumentar de diversa especialidad. Punto. Frecuencia, ¿no? La frecuencia. La auditoría financiera, generalmente el examen se realiza una vez para cada gestión o ejercicio. Acá lo aumentaremos una para el examen generalmente. Se realiza una vez para cada ejercicio. En cambio, la auditoría operativa, el examen se realiza en forma continua, en base al programa operativo anual o cuando lo solicita la administración. Esa es la frecuencia. Pregunta. Seguimos. Resultados del trabajo. La auditoría financiera contable emite un dictamen que contiene la expresión de una opinión acerca de los estados financieros tomados en conjunto o a la afirmación en sentido de no ser posible la expresión de dicha opinión. Lo que ustedes conocen, el dictamen con salvedades, sin salvedades o negación del dictamen. En cambio, la auditoría operativa emite un informe. Acá emite un dictamen en la auditoría externa. Y en la auditoría operativa, en la auditoría interna operativa, emite un informe constructivo en que se incluyen condiciones y hallazgos favorables o desfavorables con respecto a la eficacia, economía y eficiencia. Pregunta. O sea, con el informe o el dictamen termina el trabajo del auditor. Y específicamente, ¿cuál es la diferencia ya de una auditoría operativa realizada por una empresa de auditoría, o sea, el consultor externo, o por el auditor interno? El propósito del auditor externo auxiliar a la gerencia y del auditor interno evaluar a la gerencia para ayudarle a un descargo adecuado de sus responsabilidades. La orientación del consultor hacia una tarea y del auditor interno hacia un individuo, más genérico, más general. El método del consultor externo, el consultor externo por si acaso es el auditor externo, ¿ya? Diseñado para un aspecto específico. Y el método del auditor interno diseñado para evaluar probables áreas críticas. Repetición, la auditoría, consultoría operativa que ha realizado el auditor externo, limitada a la determinación de las áreas específicas. Aquí limitada a una palabrita, aumentaremos, a la evaluación y determinación de las áreas específicas. En cambio, el auditor operativo interno y la repetición es frecuente, promueve una evaluación periódica. Y objeto del auditor externo financiero contable es a lo específico, ¿sí? O sea, al área
débil. En cambio, el objeto de la auditoría operativa va de lo general a lo específico. O sea, para que puedan entender mejor eso, el objeto del auditor externo que viene en calidad de consultor es contratado para que, ejemplo, mejore la administración de almacén. Está funcionando mal el almacén. En cambio, el auditor interno, inicialmente operativo, hace una evaluación de las operaciones de la empresa y va a determinar dentro de las áreas críticas almacén. Por eso, de lo general a lo específico. Y ahí concluye este tema. E iríamos, si no hay preguntas, a ver el siguiente tema, que sería, este es el tema 3, ¿verdad? Y el 4 nos tocaría. Pero el 4 ya hemos estudiado en el anterior curso, en el anterior libro, perdón, en el verde, este es el azul. Entonces, esto ya hemos estudiado y se acuerda, hemos hecho una comparación. Ahí está la comparación en lo que significa las definiciones de la auditoría. Ah, no, esto ya hemos visto, pues. Sí, esto ya hemos visto. Lo que estamos viendo. La 4 nos toca ver, ¿sí? Vamos a ver un rato. Eso está bien. Entonces, en su libro tienen las 3 Cs de la auditoría interna operativa. Es muy importante esto, lo vamos a ver en la lección 6. O sea, vamos a pasar rápido esto, porque ya les he explicado detalladamente en el anterior libro. Simplemente podemos recordar diciendo que, ¿dónde está? Este. La primera E, la eficacia o efectividad. La eficacia, también denominada efectividad, se refiere al logro o al alcance de los objetivos propuestos, las metas programadas o los resultados deseados en los tiempos establecidos. Es la característica fundamental. De tal forma que una actividad, una operación, un proyecto, un programa o una gestión, según sea el grado de alcance que se proyecta, será efectiva en la medida en que los propósitos, metas, resultados sean obtenidos, alcanzados o logrados. ¿Sí? O sea, está hablando de la eficacia y efectividad. Y aquí reitera, será efectiva, dice, ¿no? ¿Y por qué estoy poniendo énfasis en esto?
porque lo que vamos a ver, si hay tiempo ahora, vamos a empezar a ver la norma de la Contraloría de la Auditoría Operativa, donde lo separa esto. O sea, en este momento tenemos 13, la eficacia o efectividad, la economía y la eficiencia. La Contraloría lo separa efectividad y lo vuelve una cuarta E. Eso vamos a ver, pero luego. Entonces, ya hemos definido lo que es eficacia o efectividad. Brevemente, es el logro de los objetivos, metas en los tiempos esperados. Con eso nos vamos a la definición de lo que es la economía. Entonces dice, economía, ¿dónde estamos? La economía, aquí está. Economía, dice, es el desarrollo de las operaciones. En el desarrollo de las operaciones es minimizar los costos, o sea, gastar solamente lo razonablemente necesario y prudente. Es incurrir en el costo óptimo para alcanzar un objetivo, una meta o un resultado deseado, buscando el mayor bienestar colectivo conformado por quienes la producen y de los destinatarios de la producción. En resumen, la economía es optimizar el uso de recursos, maximizando beneficios y minimizando costos. Y viene la tercera, que es la eficiencia, que dice, la eficiencia es el criterio integral de la eficacia y la economía, es decir, la eficiencia tiende al logro de los objetivos, minimizando los costos y optimizando los resultados en las condiciones y tiempos preestablecidos. Esas son las tres E's, y acá al final de la lección está una integración de las tres E's en esta gráfica que dice la eficacia, el logro de los objetivos, y pueden aumentarlo ustedes en su libro, en los tiempos esperados. Yo no puedo porque está en gráfica y no puedo ingresar. La economía es minimizar costos y maximizar beneficios. Y la intersección de los dos conjuntos es la eficiencia, el logro de objetivos en los tiempos esperados, ¿no? Minimizando costos y maximizando beneficios. ¿A qué avisar al último? En los tiempos esperados. Reitero, la eficiencia, el logro de objetivos, minimizando costos y maximizando beneficios en los tiempos esperados. Entonces, así rápidamente hemos recordado lo que hemos avanzado detalladamente en el otro libro, las 3C. Pero si quieren hacer preguntas, si quieren que algún concepto quieran que pueda ampliar, pueden decirme, no hay ningún problema. Ya, no hay nada, entonces esto lo voy a borrar. Y directamente me voy a ir al tema número 5. El 5. Igual esto ya hemos estudiado. Entonces les voy a recordar. Hemos comparado la auditoría clásica financiera con la auditoría moderna operativa. Ejemplo, caja, bancos, efectivo. Hemos dicho que en la auditoría clásica hacemos arqueos de efectivos, revisión de conciliaciones bancarias, confirmación de saldos de clientes, arqueos a cajeros para determinar faltantes fundamentalmente. Y en la auditoría moderna, en la auditoría gerencial, cuando agarramos las cuentas caja, bancos, o sea, todo lo referente al efectivo, hacemos el análisis de los niveles de efectivo, análisis de los servicios que prestan los bancos, análisis de la rotación de cartera, observación de procesos de atención al cliente en ventanilla, verificación de la entrega ágil de efectivo en caja, verificación de la liquidez, rentabilidad de la organización, la detección de desviaciones de recursos financieros, la evaluación de inversiones, la evaluación de la eficiencia en los procesos de conciliación bancaria, la evaluación de la seguridad física y el manejo de efectivo. Entonces, todo esto hemos visto, ya hemos estudiado, hemos explicado detalladamente, y vienen todas las demás cuentas, obviamente, que tampoco voy a explicar porque ya hemos avanzado
el tema, reitero, en el anterior libro. Entonces, pasamos eso y ahora entramos al tema que no hemos avanzado. Y el tema que no hemos avanzado es específicamente capítulo 6, normas de auditoría operacional. Entonces dice, introducción, la Contraloría General del Estado mediante resolución CGE 57 del 2016, de 6 de mayo del 2016, aprobó las nuevas normas de auditoría operacional que se analizan a continuación, ¿ya? Entonces, antes de entrar a considerar la norma de auditoría de la Contraloría, de auditoría operativa, perdón, antes de considerar la norma de auditoría operativa de la Contraloría General del Estado, aclarar de que, ¿por qué vamos a estudiar este tema si la materia simplemente dice auditoría operativa? No dice auditoría operativa gubernamental. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar el tema? Porque es la única norma existente en Bolivia que en cierta manera reglamenta, ni siquiera reglamenta, orienta para el desarrollo de las auditorías operativas. En otras palabras, lo que nos dicen ellos para entidades gubernamentales lo vamos a entender, comprender y aplicar no solo si estamos trabajando en una entidad gubernamental, sino también si estamos trabajando en una entidad privada, podemos asimilar toda esta estructura normativa que es, en cierta manera, una guía para hacer las auditorías operativas, reitero, entidad pública o privada. Con esa aclaración, pero si quieren más aclaraciones, les voy a dar. El propósito de la norma dice que el presente documento contiene un conjunto de normas generales y específicas que permiten asegurar la uniformidad y calidad de las auditorías operativas en Bolivia. Eso es bonito de uniformidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite que en cierta manera todos los profesionales del área contable financiera que somos nosotros, hablemos el mismo idioma, uniformemos la metodología de nuestro trabajo de auditoría operativa. O sea, sigamos una línea genérica de acción. Y obviamente introduciendo las adiciones necesarias en función del tipo de empresa donde estamos haciendo la auditoría operativa, porque no son todas las empresas similares. Ya les dije hace un momento, incluso dos bancos no son similares en sus actividades, operaciones, tienen sus propias características. Entonces dice, permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría operativa en Bolivia. Aplicación, dice. Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría operacional realizada en toda entidad pública comprendida en el artículo 3 y 4 de la Ley 1178, referente a la administración y control gubernamentales, promulgada el 20 de julio de 1990, y en aquellas en que el Estado tenga participación o interés económico por los auditores gubernamentales de la... Además, ¿no? Eso, así sería. Ay, pero esto es... Lo podemos mejorar, pero al final, si bien es una norma general, pero podemos poner y decir y así vamos a poner, ¿no? Estas normas son aplicables, ¿no? Dice, y por último, por los auditores gubernamentales en las siguientes organizaciones de auditoría. Bien. Auditores de la Contraloría General del Estado, los auditores de las unidades de auditoría interna de entidades públicas y los auditores profesionales independientes de firmas de auditoría. Los profesionales independientes, ahí lo pondremos, y
y o firmas de auditoría. Preguntas de esta parte. ¿Quiénes tienen que aplicar la norma? El último, tal vez hay que aclarar, las empresas de auditoría privadas tienen que aplicar la norma cuando hagan una auditoría operativa en una entidad gubernamental. Esa es la idea. O un profesional independiente que haga una auditoría operativa en una entidad gubernamental también tiene que aplicar, no puede, tiene que aplicar. Pregunta. Por eso reitera en el párrafo siguiente que de su aplicación, cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuten tareas de auditoría en el sector público. Además, se les denomina auditores gubernamentales para efectos de la aplicación de esta norma. ¿Ya? O sea, estos, por ejemplo, no son auditores gubernamentales, son auditores profesionales totalmente independientes, no son gubernamentales. Pero dice, para la siguiente norma, para evitar confusiones, si están haciendo los privados, los auditores privados, una auditoría operativa en una entidad pública, los vamos a llamar auditores gubernamentales. Pregunta. Hace una definición de auditoría, más que una definición, un concepto, ¿no? Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Muy ambiguo, totalmente ambiguo, pero es la norma y lo acepta. Lo que debería decir, si estamos en la auditoría operativa, es la acumulación, evaluación objetiva de evidencia para establecer el grado de eficacia, economía, efectividad del uso de los recursos de la organización en busca del logro de los objetivos y recién, informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Ya, lo aceptamos porque ya teóricamente sabemos la definición de auditoría operativa, entonces no nos preocupa. Consideraciones básicas. Los servidores públicos deben rendir cuentas sobre los resultados de sus operaciones. No nos dice, pero de sus operaciones. En este sentido, los servidores públicos, los legisladores y los ciudadanos en general desean y necesitan saber no solo de los recursos públicos, si los recursos públicos han sido administrados correctamente y de conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, sino también de la forma y resultado de su aplicación en términos de eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Esto está en el artículo 1 de la ley 1178 y lo que hemos aprendido, ¿se acuerdan? Que establece que la ley se hace en función a la administración, ¿se acuerdan, no? La administración por objetivos y la evaluación por resultados. Es el espíritu de la ley. La administración por objetivos y evaluación por resultados. Hasta ahí, por ahí estoy corriendo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? Lick, una consulta sobre los auditores gubernamentales. ¿Se les da este nombre para diferenciarlos de los que son auditores de los que trabajan dentro de la empresa, Lick? No, o sea, en realidad nos está diciendo de que hay tres tipos de auditores que pueden hacer la auditoría operativa. Uno, la Contraloría General del Estado puede hacer auditoría operativa. Las unidades de auditoría interna pueden hacer auditoría operativa. Y las consultoras externas privadas pueden hacer auditoría operativa.
Y para fines de consideración, dice, a los tres les vamos a llamar auditores gubernamentales. Es lo que dice. No sé si has comprendido. Y si no, pues seguí preguntando. Lo que no os he dicho de que en el contexto de profesionales independientes o firmas de auditoría, las firmas de auditoría son lo que ustedes conocen como la KPMG, la Cooper y Lybrand, ¿qué empresas hay? La Deloitte, y hay varias empresas de auditoría, pero a su título de auditoría se lo añade y consultoría. Y cuando hacen auditoría operativa, hacen a nivel de consultoría. Y además, otro aspecto importante aclarar, dice, profesionales independientes o firmas de auditoría, que ahora la Contraloría permite que un profesional independiente, sin necesidad de ser firma de auditoría, pueda realizar una auditoría, ya sea financiera u operativa, en una entidad pública. Ya, ¿qué más? Pregunte, señorita, todas sus dudas, todas sus preocupaciones, todas sus penas. Ya, seguimos. Seguimos y decimos. Dice, los servidores públicos y otros a los que se ha confiado la administración de los recursos públicos deben. Este es el artículo primero también de la ley 1178, ahí está. Yo he aumentado esto, ley 1178, ¿no? Dice, emplear estos recursos para el logro de los objetivos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Ahí está la 4E. De golpe nos están metiendo a las 4E. Pueden verificar una eficacia, 2E eficiencia, 3E economía y 4E efectividad. Ya no son 3, 4, según la Contraloría. También nos dice que los servidores públicos deben cumplir con el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables, implementando sistemas adecuados para promover y lograr su cumplimiento. También los funcionarios públicos deben establecer y mantener controles internos para garantizar razonablemente la consecución de los objetivos, promover la eficiencia de sus operaciones, productos y resultados, la salvaguarda de los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, y emitir información financiera y no financiera útil, oportuna y confiable. Pregunta, que en realidad esto también lo hemos estudiado cuando hemos estudiado la auditoría interna gubernamental. Ahí hemos estudiado detalladamente el artículo primero de la ley y luego el artículo 13, 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16 hemos estudiado detalladamente. Definiciones, dice. Las definiciones presentadas en la ley número 1178 y sus reglamentos, las establecidas en la ley número 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado y normativa vigente al efecto, deben ser consideradas en la interpretación y aplicación de la presente norma. Vacíos técnicos. Si durante el desarrollo de la auditoría operativa, por si acaso, ¿ya? De la auditoría operativa, no lo han puesto, pero se está hablando de la auditoría operativa gubernamental. Surgen, dice, si surgen aspectos no contemplados en estas normas, deberán efectuarse consultas escritas al órgano rector del sistema de control gubernamental. Entonces puede haber, dice, situaciones donde el auditor interno operativo, fundamentalmente operativo, ya sea interno o externo, encuentre vacíos técnicos
no contemplados en la presente norma, puede consultar directamente a la Contraloría. Eso es lo que nos dice. Contratación de los servicios de auditoría. Al Dime. referirse con vacíos técnicos, ¿nos referimos a la normativa LIC? ¿O qué ejemplos nos puede dar sobre estos vacíos técnicos? Un vacío técnico. Por decir, estamos haciendo una auditoría operativa en el Ministerio de Salud, en el programa de enfermedades contagiosas, en el proyecto específico de lo que está de moda, que no nos gusta, el corona-19, y determinamos que se está gastando plata en la prevención fundamentalmente, porque no hay cura, ¿no? En la prevención, las vacunas, el importe es demasiado alto, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacemos? La norma no es específica para cada caso. Entonces consultamos a la Contraloría y decimos, es correcto que se gaste sin un límite específico los recursos financieros en lo que significa el control, la mitigación del coronavirus. Y la Contraloría seguramente nos va a responder, decir, sí, es instructivo del presidente de la República que no se debe limitar los recursos financieros en la búsqueda de controlar, mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, esos vacíos técnicos que no siempre están en la norma, en la ley. Y en general, gran parte de las leyes tienen, pues, esta no es ley, es norma, ¿no? Pero las leyes tienen vacíos técnicos, bastantes vacíos técnicos. Entonces, ¿qué hacen las autoridades gubernamentales? Emiten los reglamentos a partir de un decreto. Decretos reglamentarios de la ley tal, ya está bien. Pero incluso los decretos reglamentarios siguen teniendo vacíos técnicos. Entonces se emite la norma reglamentaria, sí. Sigue aclarándose, sigue aclarando. Entonces, siempre hay vacíos técnicos, en resumen. En leyes, decretos, normas, va a haber siempre vacíos técnicos. Contratación de servicios de auditoría. Es importante aplicar, dice, políticas y procedimientos idóneos para la contratación de servicios de auditoría operativa estamos hablando. Y supervisar, supervisar, que las mismas se realicen de acuerdo a las condiciones pactadas conforme establece el reglamento emitido por la Contraloría General del Estado. Registro de firmas y profesionales. Ya les he dicho que ustedes como profesionales van a poder inscribirse en la Contraloría o hacer su empresa de auditoría y también inscribirse. Para prestar servicios de auditoría operativa en las entidades públicas comprendidas en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178 y en aquellas entidades en que el Estado tenga participación o interés económico, los profesionales independientes y las firmas de auditoría externa deben inscribirse en el registro que está a cargo de la Contraloría General del Estado. Al respecto, el proceso de inscripción debe sujetarse al reglamento emitido por órganos rector del sistema de control gubernamental para tal efecto. Resumen, todas las empresas de auditoría, en nuestro caso que son para hacer auditorías operativas, o los profesionales independientes para hacer auditorías operativas deben inscribirse en la Contraloría General del Estado. Eso en resumen. Ejercicio de la auditoría, dice. Para la aplicación de las presentes normas en lo que corresponda necesariamente deben tomarse en cuenta las normas generales de auditoría gubernamental. La 210 que se refiere específicamente a la auditoría
financiera contable. No nos interesa eso, ¿no? Porque lo que nosotros, haré un paréntesis, lo que nosotros estamos rescatando de la norma es lo que nos va a servir para hacer auditoría operativa, no solo en una entidad gubernamental, sino también para hacer una auditoría operativa en una entidad privada. Entonces, no nos interesa esos detalles vean de la norma de la NAGA, el 210 ya no nos interesa. Si como resultado del relevamiento de información el auditor gubernamental determina que los objetivos no pueden ser evaluados por cuanto no son medibles, podrá en conocimiento de la unidad legal a fin de que ésta se pronuncie sobre el incumplimiento de la norma aplicable, sugiriendo las acciones a seguir. Entonces, esto no está muy claro, porque no sé qué han querido decir. Dice, si no hay, dice, aspectos que no son medibles, y hasta ahí puede ser aceptado, ¿no? Por decir, no podemos medir el grado de satisfacción de las personas que van a reclamar a la Defensoría del Pueblo. Bien difícil medir, no imposible, pero bien difícil medir, ¿ya? Igual en los bancos, en las empresas privadas, hay aspectos que no se puede medir, que el auditor no puede medir. Hasta ahí está bien, pero que vaya a unidad legal a ver qué normas se va a aplicar, no sé. Unidad legal no tiene que ver nada con la auditoría operativa, pero ahí está la norma y lo respetamos. Dice que hay que mandar a la unidad legal. Entonces pasamos al punto auditoría operacional, o creo que no dice operativa, creo que yo le he aumentado operativa. La auditoría operacional es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia con el propósito de emitir un pronunciamiento de manera individual o en conjunto sobre la eficacia, eficiencia, economía y la efectividad del objeto de la auditoría. ¿Qué faltaba ahí? Antes faltaba sobre la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos para el logro de los objetivos. Eficacia, eficiencia, economía y efectividad en el logro de en el uso de los recursos de la organización en busca del logro de los objetivos. Eso faltaba. O sea, tiene muchas deficiencias esta norma, pero lastimosamente es la única que existe que nos permite, nos ayuda a orientar el trabajo, ¿no? Entonces, por decir, acá dice en la siguiente página, con base al informe de auditoría operativa, en el que se determina una gestión deficiente o negligente, podrá establecerse indicios de responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil o penal, ¿sí? Entonces, hay acá un aspecto muy importante de analizar y considerar en el contexto de la auditoría operativa. Básicamente, la auditoría operativa evalúa en cualquier tipo de organización la forma en que han sido utilizados sus recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros, para determinar el grado de eficacia, eficiencia, efectividad, economía. Y lo más importante, en busca del logro de objetivos. Es la auditoría operativa. Y no tiene que ver nada con la determinación de responsabilidades. Nada, absolutamente nada. Pero lo han puesto los de la Contraloría. Entonces ya, entrando a más detalle, este aspecto y otro aquí, acá que les voy a mostrar, que hoy día no lo vamos a ver, pero acá abajo está esto. Esto que está en rojo dice, las fórmulas precedentes corresponden a la eficacia, eficiencia y economía de efectividad. Son referenciales y opcionales. Ninguna norma es referencial y opcional. Toda norma es obligatoria.
Entonces, muy mal hecha la norma. Y entonces a lo que quería llegar, les estaba explicando de que me he reunido con la gerente de auditoría interna de la Contraloría, la licenciada Sandra Quiroga. Es mi amiga hace muchos años y le he manifestado. Evidentemente la norma que han emitido en algunos aspectos mejora la otra norma que estaba vigente, pero hay errores muy importantes como mezclar la auditoría operativa con lo que significa las responsabilidades de los funcionarios. Las responsabilidades lo definen otro tipo de auditorías, como son las auditorías especiales, las auditorías forenses, pero no los auditores operativos. Y le he dicho, y además hay un párrafo donde dice que la norma es de aplicación opcional. Le he dicho, ninguna norma es opcional, toda norma es obligatoria. Bueno, no supo qué responderme, pero al final me dijo de que lo que pasa es que esta norma era borrador, no fue revisada en general por los técnicos ni por mí. Yo viajé becada al exterior y mientras mi ausencia lo habían emitido. ¿Ya? No sé hasta qué punto no han revisado y hasta qué punto es verdad que ha viajado. ¿Ya? Pero lo importante es que ella ha reconocido, me ha dicho, sí, tienes razón en todas tus observaciones a la norma. Obviamente también le he dicho, pero como ya lo han emitido, es de aplicación obligatoria, aunque hay un párrafo que dice que es opcional. ¿Sí? Así. Preguntas, consultas. De todas maneras, tiene cosas muy importantes que nos va a enseñar a entender mucho mejor, a aplicar mucho mejor la auditoría operativa, en particular a ustedes, para ya su vida profesional, para que puedan desarrollar su vida profesional y algunos de ustedes que van a hacer para titularizarse trabajo dirigido, probablemente les pueda tocar una auditoría operativa, también les va a servir. ¿Preguntas? Ya, entonces aquí vamos a quedar, por lo menos díganme adiós, hasta pronto, hasta luego, chao, nos vemos, gracias, cuídese, algo díganme. Gracias, licenciado. Hasta luego. Ya, chao, chao, nos vemos entonces.